buenas. No más ruidos. Consulta a Abogado del Ruido y exige tu derecho a vivir sin su molestia. Abogadodelruido.com. Asesoramiento jurídico de calidad frente a las molestias por ruido. Visita abogadodelruido.com o llama ahora 966 6603 88. 966 6603 88. Buenas. Hola, muy buenas. Vamos allá. Al mundo. Hola, muy buenas a todos. Ya estamos aquí. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Hoy es un día muy especial. Estamos en lo que es el Día Internacional de la Concienciación sobre los efectos del ruido, exactamente los efectos perjudiciales del ruido. Es un día tan especial que Abogado del Ruido y yo, como abogado director de Abogado del Ruido, me quiero dirigir a vosotros de forma, vamos a decir, más directa, más cercana, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que tenemos una situación tan complicada, tan difícil a nivel mundial con el tema de la pandemia, que en un primer lugar tengo que empezar diciendo y estando apoyando a las familias de tantas personas que han sufrido y han padecido la falta de algún familiar, amigo, etcétera, fruto de esta pandemia. Es verdad que esto nos hace reconsiderar muchas cosas, ¿no? Cada uno que lo estudie, que lo vea, pero tenemos que ser positivos, tener esperanzas en que todo esto no sea un mal sueño, sino que pase de una forma rápida, con la mejor conclusión, pero siendo una situación muy difícil. Estamos en una pandemia que ha afectado económicamente a muchas personas. Ya he dicho y me he referido a las personas que han padecido y han sufrido, y en este momento estoy con ellos, ¿no? Eso es lo que quiero expresar en un primer momento. En un segundo momento lo que quiero decir es que estamos en un día muy especial, que es el día, muchos le llaman el día contra el ruido, es el día de la concienciación, es el día donde se nos muestra, o queremos mostrar, todos los que estamos en este sector, lo que queremos es mostrar los efectos que hay. Yo no soy en este sentido un especialista médico, un psiquiatra, un psicólogo, cualquier otro especialista médico, para deciros exactamente o hablaros en profundidad de cada efecto, ¿no?, que tiene el ruido, pero sí que puedo hablaros de lo que a mí en este sentido nos llega de los afectados. Vemos cómo sois muchos los que, o son muchos
los que tanto en su hogar como en su puesto de trabajo como en distintos ámbitos de su vida son agredidos por el ruido. Son agredidos involuntariamente, no, es decir, tenemos que hablar de situaciones creadas, de situaciones que de una u otra forma han llegado a establecerse como ruidosas. La casuística hemos visto que es grandísima. Estamos hablando de temas que ahora están, que parece que son los que ahora más preocupan, que es el ruido en domiciliario, es decir, el que está en el producido por los vecinos, ya que estamos en una fase de confinamiento y todo esto. Pero hay otros tipos de problemas que el ruido o la contaminación acústica vienen a regir. Estamos hablando de que esta lucha, y hoy es el Día Internacional contra el Ruido, lo que nos tiene que hacer ver es que tienen que haber más señales contra el ruido. Es decir, tenemos que ser más conscientes de que la molestia existe, que la podemos provocar nosotros mismos y que podemos ser causantes de algo que no nos gustaría a nosotros que nos pasara. Parecen palabras lo que estoy diciendo, pero a mí me llegan lágrimas, es decir, me llegan consultas llenas de llanto, consultas llenas de impotencia, consultas llenas de indignación. Esto es lo que yo quiero que en el día de hoy lo tengamos claro. Estamos hablando de una situación que a muchos les parece una situación que deba soportarse, pero que en la mayoría de casos, cuando nos toca, produce un desasosiego y un volver a la realidad, volver a pensar exactamente qué razón tenía ese abogado de España que hablaba por redes sociales y en todas sus charlas de que el ruido es malo, de que el ruido provoca trastornos del sueño, que nos provoca realmente situaciones que nos hacen ver la realidad como algo oscuro, porque realmente el vivir día a día con el ruido, y yo lo he visto esta misma mañana cuando me llamaban y trataba de dar respuesta a estas consultas, pues es una realidad que no ves el final, ¿no? Ves algo que es constante, que no sabes salir. Hay gente que incluso ha llegado a vender sus viviendas porque realmente no podía vivir en ello, ¿no? Pero al estar hablando aquí con un abogado que lleva muchos años en esto, pues tenemos que hablar de lo que es la normativa. No estamos haciéndolo bien. Es decir, la normativa tenemos que hacerla más creíble en cuanto a más cierta. No podemos hacer una normativa o quedarnos en una normativa que, por lo que se ha visto, no ha llegado a solucionar todos los problemas que hay. Voy a poner un solo ejemplo ahora mismo y luego ya, si vosotros queréis y empezáis a hablar, pues lo podemos mirar. El tema es el siguiente. Si en una comunidad de propietarios se genera un problema de ruidos, todos pensamos es muy difícil porque el tema de la prueba, el tema de los golpes, el tema de los arrastrones de muebles, es una situación que cada uno en su vivienda entendemos que podemos hacer en cierta forma lo que nos plazca dentro de la vivienda, y por lo tanto es una situación que parece ser muy difícil de solucionar. La normativa nos viene a establecer procedimientos que son farragosos, son realmente que hacen enfrentarse a los vecinos unos entre otros, cuando realmente lo que tendría que haber es un procedimiento cierto de solución de esos problemas. Eso es una de las cosas que quiero hacer o puntualizar en este día.
tenemos que pensar en normativa y en procedimientos de solución, no tanto de plasmación de una voluntad, sino de ir más allá y pensar que los que estamos en este tema sabemos que es muy difícil solucionar, pero las herramientas hay que ponerlas. No podemos estar dejando en una normativa sin aliento a personas que realmente están sufriendo, ¿no? El motivo de ser el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido surge de una forma natural, es decir, estamos hablando de que la molestia es una realidad en muchas casas y en muchas calles. Es una realidad, pero no solamente el tema de la afección por ruido a nivel de molestia, sino también a nivel de cómo utilizamos o cómo cómo cuidamos nuestra salud auditiva. Es decir, todos pensamos que el tema del ruido nos afecta por otros, ¿no? Es decir, quien provoca el ruido nos genera la molestia. Pues no es así. En muchos casos lo que nos viene a establecer es que lo que hay es una molestia provocada o un daño provocado por nosotros en la utilización de ciertos aparatos, ¿no? Estamos hablando de los cascos, el oír continuamente a un nivel muy alto. Entonces lo que genera este Día Internacional es sobre este tema, es decir, concienciar de todo lo que rodea al ruido y todo lo que podemos hacer y concretar. Yo quiero pedir disculpas si en algún momento no me oís bien o tal. Estamos hablando de que técnicamente esta es un directo y por lo tanto yo lo que quiero, y es lo que yo os insto el día de hoy, es a que participéis, ¿no? Y eso es lo que en algún momento pues vamos a ir a hacer las cosas, ¿no? Aquí ya están mandando cosas, como has hecho todas las reclamaciones ante el ayuntamiento. Es decir, aquí son cosas y Jesús, te agradezco ese comentario. Es una de las cosas recurrentes. Es decir, yo siempre he dicho que la mayoría de los problemas de ruido que se generan y que se enquistan, estamos hablando por la falta de contestación, o bien de la falta de contestación eficaz, o bien de la falta de contestación de las administraciones. Esto es una reclamación que siempre he querido hacer y la he hecho en cuanto he podido y he hablado con responsables públicos. Es el tema de que la importancia de la tramitación rápida de las denuncias o quejas por ruido. Estamos hablando de que un ciudadano que sufre o bien el ruido de la calle, el ruido derivado de otras actividades, se ve envuelto en una reclamación, y para eso es lo que me estabas diciendo tú, Jesús, es en largos procedimientos, pero muchas veces en largos pero sin ninguna contestación. Ese es el problema. ¿Por qué no se le contesta al afectado? Claro que se puedan hacer cosas. Estamos hablando de que la reclamación tiene plazos, ¿no? Plazos de silencio que podemos establecer como situaciones que al no contestar entendamos en un sentido u en otro, dependiendo de la petición que hagamos, y posteriormente irnos a una vía contenciosa administrativa. Vemos, Jesús, que podemos ser rápidos presentando la denuncia. Podemos ser constantes en recibir la molestia, pero no somos rápidos o no son rápidos en emitir el procedimiento, instar las acciones y poner los medios, ¿no? Esto es una carencia que siempre hemos tenido en la lucha contra el ruido, ¿no? En otro caso, y saludo a Burgos, porque el otro día también me conectaron desde esa ciudad, ¿no? Todo este problema del ruido no es, siempre he dicho yo, o siempre lo digo y me habéis oído y leído, es que es un problema global,
pero con solución local. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de solución local, podemos extrapolar también el tema a lo que es el Estado, el gobierno, el país, ¿no? Pero sobre todo lo que siempre diremos es que tenemos que aprender del derecho comparado, de lo que otros han hecho, y aplicar esos errores que han hecho, las soluciones a esos errores. Esto lo podemos ver, y es reciente, las normativas que se están instando en otros países, y se quieren instar en Puerto Rico, pues quieren mover todo este tema. Desde aquí apoyo dichas iniciativas. Lo que sí que pido, y es una cosa que lo que queremos hacer, lo hacemos así, es que lo que se haga consensuado o con el contraste de profesionales. Hay profesionales y expertos en la materia miles, hay buenos también muchos, y tenemos que decir lo siguiente: oigámoslos, tenemos que estar a lo que ellos digan para poder acertar. No podemos en ningún caso quedarnos en querer, tenemos que querer, saber y hacer. Eso es lo que tendríamos en este caso que actuar. Entendemos que la situación que hay ahora mismo genera mucha incertidumbre y hace que nos movamos en un ámbito muy incierto, ¿no? Pero tenemos que saber salir de esto. Muchas ciudades han visto como sus calles se han vaciado, pero de ruido también, de molestia. Hace poco hacía yo un símil con el tema de las golondrinas, y es así, que volverá otra vez el ruido, ¿no?, a nuestras calles, y eso es una evidencia que podemos tenerla muy pronto, muy pronto. Tenemos que aprender de lo que ha pasado, tenemos que aprender de cómo salir bien, y vamos a hacerlo correctamente, ¿no? También quiero saludar en este momento a Graciela, ¿de acuerdo?, por su comentario, y decir lo siguiente: vamos a hablar un poco de esta molestia, ¿no? Pues ahora vamos a hacer varias cosas que quería en este sentido. Cuando hablamos de señales, ¿no? Cuando hablamos de señales, es muy fácil decir qué señales podemos poner, ¿no? ¿Qué señales podemos mostrar al mundo para que esto sea menor? Es decir, es muy fácil. Tenemos que mostrar, tenemos que la gente vea y que la gente visualice realmente que este es un problema real que tiene que existir. Nosotros, desde Abogado del Ruido, estamos, muchos dirán que estamos en redes sociales, y estamos haciéndolo solamente para aprender a que la molestia es una fatalidad en muchos casos, y lo digo con todas las palabras, porque mucha gente llama muy preocupada y muy afectada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que el ruido podemos tener muchas dudas sobre el ruido. O sea, oye, Antonio, ¿qué problema tengo yo aquí y cómo lo puedo solucionar? Esas dudas que podemos tener, es muy fácil llegar a Abogado del Ruido y solucionar ese problema, pero tenemos que actuar. Tenemos que actuar en esa forma, ¿no? Abogado del Ruido siempre ha estado a vuestro lado. Estaba en redes sociales y también en la página web, incluso en lo que es el WhatsApp. Ahora está subiendo mucho las consultas que me realizan por WhatsApp, y lo que hacen es tener una respuesta muy rápida y muy cierta, ¿no? Eso lo agradezco enormemente. En cuanto a el día de hoy de la concienciación, pues podríamos hablar de muchas cosas, y sobre todo de la educación. Estamos hablando
de que en este área del ruido, pues hay falta, mucha falta de lo que estamos hablando, ¿no? De ese sistema de educación. Fíjate que yo lo pongo aquí muy fácilmente, es decir, educación es el problema. El ruido se trata mucho mejor desde ese origen, es decir, tenemos que plantear las soluciones, tenemos que plantear las realidades que hay y poder solucionarlo desde la base. Es decir, tenemos que enseñar y tenemos que informar. Yo desde aquí quiero dar un saludo a todos y especialmente a aquellos que han apoyado a Abogado del Ruido. Lo han apoyado desde el principio, desde hace muchos años, ¿no? Estamos hablando que Abogado del Ruido tiene más de 110 empresas de acústica que quieren y se muestran con Abogado del Ruido, haciendo de su aparición una herramienta, ¿no? Una herramienta para poder solucionar este problema. Igualmente a todos aquellos que en la biblioteca de acústica, estamos hablando de grandes editoriales que han querido mostrar sus obras en Abogado del Ruido, haciendo de su publicación o su muestra en Abogado del Ruido una capacidad o una posibilidad, mejor dicho, de llegar a más gente y de solucionar muchas dudas dentro de este sector. Pero especialmente quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas aquellas asociaciones que os veo trabajar muchísimo, lamentablemente, porque realmente el ruido da mucho trabajo en cuanto a defensa, en cuanto a estar siempre alerta, ¿no? Estar siempre mostrando a los vecinos como afectados, a las realidades, que los ayuntamientos tienen que moverse, que las ordenanzas municipales tienen que actualizarse, esas ordenanzas que no contienen en ningún caso ningún proyecto educativo, es decir, tenemos que tener ese proyecto educativo muy presente en las ciudades, en nuestros colegios, en nuestros institutos. Tenemos que mostrar esa educación no digo en valores, sino en el respeto y en la buena convivencia, que es lo que al final mueve a moderar el ruido. Somos muchos los que estamos a favor de la moderación del ruido. Yo os veo en Chile, en Argentina, en México, en todos los sitios que me hacéis llegar mensajes, y os digo una cosa: estamos aquí para ayudaros. Yo desde España tengo que mandar un abrazo a todos estos países porque me hacen muchas consultas y hablan conmigo y me preguntan ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo en mi país? Pues no lo dudéis, llegaremos y podremos hacerlo muy bien en vuestros países para poder ayudaros a moderar. La casuística en todos los temas de ruido son muchísimos, ¿no? Estamos hablando que el mundo se mueve y realmente nos encontramos con situaciones que me hacen realmente hablarlo y compartirlo con vosotros, ¿no? El mundo está lleno de casos de ruido, no solamente de empresas, sino de aeropuertos, de locales, de vecinos. Todo ese tema que nos llega a Abogado del Ruido, intentamos darle una orientación. Esa orientación es la que nos hace diferentes. Muchos me dirán y me dicen: Antonio, tú no eres un abogado, vamos a decir, como los que yo les llamo y me dicen el artículo, la ley, la sentencia. No, lo que me hablas es de soluciones. Ese es el tema, es solucionar los problemas. Igualmente os digo que si tenéis alguna cuestión en este momento y me queréis trasladar, podéis hacerlo perfectamente, porque estamos aquí para
para hacerlo, ¿no? Aquí incluso me contestan, ya aquí realmente hablamos de casos concretos, ¿no? Dice Antonio, ¿qué pasa si no me contesta y tengo que no se les puede denunciar? Pues claro que sí, que hay acciones ante los retrasos, la inacción, etcétera. Eso es fruto de un estudio pormenorizado y hacer incluso llegar a una vía que estamos hablando, la vía penal, ¿no? Pero en cada caso concreto aquí somos muy serios, somos muy rigurosos. Tenemos la ley, conocemos la ley y sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo agradezco a todos los que estáis mirándome, a los que estáis oyéndome en este Día Internacional, ¿de acuerdo? Este Día Internacional tan importante que he querido yo celebrarlo, conmemorarlo con vosotros. Agradezco vuestros comentarios, ¿no? Y vamos a ir haciendo cosas para poder actuar, ¿no? Yo aquí os he preparado, porque claro, cuando hablamos de educación, yo tengo aquí una cosa maravillosa, ¿no? Es decir, aquí me decía una persona, decía, oye Antonio, ¿cómo puede ser que la solución al ruido pueda estar en la ley y en otras cosas, ¿no? Porque aquí la ley está ahí, pero realmente tenemos que aplicar otros valores, y ahí es donde llega una palabra que es magnífica y que quiero compartir ahora mismo con vosotros. Es la palabra que va a salir aquí sobreimpresionada, ¿no? Esa palabra de respeto, esa palabra que aparece ahí, es una palabra que tiene una simbología en el tema del ruido. La R, como digo yo, la R es una pura coincidencia. Estamos hablando de que el ruido es una pérdida de respeto, una pérdida, un egoísmo de la persona hacia el prójimo o hacia la persona afectada, que está al nivel de los decibelios, ¿no? Tenemos que hacer que esa palabra, que el respeto a los demás, sea algo muy presente, ¿no? Estamos hablando de que somos muchos los que opinamos sobre el ruido, somos muchos los que lo sufrimos, pero hay muchos que justifican, ¿no? Aún justifican la molestia como algo que hay que asumir, que hay que sufrir, cuando realmente uno no lo sufre. Ese es el tema que hoy también quería hacer hincapié. Es decir, estamos en una situación donde la educación, como hemos visto, el respeto está a la orden del día y que tiene que ser una constante en todo nuestro actuar, ¿no? Para solucionar. Por esto ahora mismo voy a compartir con vosotros una cosa muy importante. Y aquí una persona que seguro verá este vídeo sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los cuentos infantiles de que Abogado del Ruido, o que yo en este caso escribí, y que el Ministerio de Medio Ambiente publicó, y por lo tanto estamos hablando de unas herramientas en el tema de la concienciación. Hoy, nunca mejor dicho, hay que hablar de ello, ¿no? De estos cuentos. Desde aquí mi abrazo a Ana, la ilustradora. Son unas fotos magníficas, son unas ilustraciones magníficas donde vemos varias situaciones. Voy a ampliarlo para que lo podáis ver. Son situaciones que aunque me tape a mí, lo principal es el tema de los cuentos de Decibelia. Estamos hablando de cuentos de la concienciación. Aquí estamos hablando en el primero de ellos, un cuento maravilloso, un sonido maravilloso de Navidad. Este cuento habla de lo que es la convivencia vecinal. Mi casa, mi castillo. Estamos hablando de las pantallas acústicas. Habla por sí solo. La tenencia de animales, también aquí con qué poquito. Mis oídos son para ti. Estamos hablando de la protección auditiva ante el uso inadecuado de aparatos.
un gran proyecto. Este es el tema educativo, ¿no? Habla por sí solo, habla de lo que es el comportamiento, o trata del comportamiento que tenemos todos o que nos debemos todos en sitios públicos para evitar la molestia, ¿no? Todos estos libros, todos estos cuentos los tenéis en la página del Ministerio, que se pueden descargar gratuitamente vía online y podéis enseñárselo perfectamente a vuestros hijos, a quien queráis, a efectos de hablar y realmente estar hablando del tema del ruido dentro de la educación, ¿de acuerdo? Desde aquí me abrazo a Ana y a su familia, porque es maravillosa en todo lo que hace, y estas ilustraciones han sido un ejemplo de ello, ¿no? Esta realidad que hemos dicho de los cuentos luego pasa a una seriedad también, a un rigor, ¿no? A un rigor que es el estudio, ¿no? El estudio de los casos de ruido, ¿no? Este estudio lo que hace, vamos a decir, es crear una realidad que evita que podamos tener resultados que en ningún caso son queridos. Es decir, muchas veces nos vienen casos de ruido y lo que dicen es: Antonio, quiero solucionar este problema, pero muchas veces cuando tratamos de quitar ese ruido provocamos otro tipo de molestia. Abogado del ruido lo que hace un estudio es para conseguir todo, para conseguir como hemos dicho siempre, la solución a nivel de fondo, ¿de acuerdo? Ese estudio es fundamental porque lo que nos hace ver es qué es lo que genera, ¿no? Siempre dicen los técnicos que la mejor insonorización o la mejor actuación contra el ruido a nivel técnico es atajar desde el foco, ¿no? Pues nosotros lo que queremos atajar el ruido es el ruido de fondo, el ruido que es la actividad, el actuar ruidoso, lo que genera la molestia, es lo que queremos atajar y poderlo solucionar, ¿de acuerdo? Seguimos con todo este directo, y perdonar cualquier cosa que salga rara por la pantalla, pero tenemos que decir, y doy un agradecimiento muy grande a todos aquellos que haciéndose amigos de Abogado del Ruido, pues están al lado de Abogado del Ruido. Abogado del Ruido es diferente, es un asesoramiento cercano, es un asesoramiento muy, muy real, muy de llamar, muy de estar cerca de las personas, y por lo tanto entiendo que tenéis en Abogado del Ruido, como lo pone exactamente aquí, a un amigo que realmente os puede asesorar y orientar. A mí me gusta más hablar de orientación también, porque los pasos que se dan en el tema del ruido son importantes, ¿no? Abogado del Ruido empezó hace muchos años, y muchos que me pueden ver dirán: hombre, Antonio, si tú me llevaste a aquel tema o nos llevaste a esta asociación, y fíjate ahora cómo estamos, ¿no? Es una situación de agradecimiento, es una situación de poder haber hecho algo o de hacer algo que solucionara a los demás esta problemática, y desde aquí mi afecto, mi consideración a todos aquellos con los que he hablado, no solamente los afectados. Yo he tenido conversaciones, y siempre se lo digo a los clientes o a los afectados, que me gusta mirarle a la cara a las administraciones. También aquí agradecer a muchas administraciones que han atendido, y es así, en muchos casos han atendido a los requerimientos, entre comillas, de Abogado del Ruido, y han hecho de una actuación que no tenía solución, tras la orientación, tras el consejo, una realidad realmente
extraordinaria donde se han ido mejorando las cosas. Abogado del Ruido no solamente habla con afectados, es decir, habla con todos los que son todos los sujetos que pertenecen o que entran dentro de este ámbito, ¿no? Desde aquí quiero dar también un saludo, y los considero amigos de Abogado del Ruido, a todas aquellas empresas, ¿no?, que aparecen en Abogado del Ruido, a todos aquellos técnicos que de una u otra forma han hablado con Abogado del Ruido, que han estado trabajando en pos de una situación real, de solución, donde siempre, mira, me decía una persona, y me ha venido a la cabeza ahora mismo, me decía: Antonio, si las administraciones lo hiciéramos bien, tendrías poco trabajo. Eso es cierto, si lo hicieran bien. Viene a colación esto porque me lo decía un técnico también, y me decía: Antonio, estas mediciones se hacen así, se hacen de esta forma, se tienen que hacer con unos parámetros, con unas pautas que están muy claras para garantizar todo, ya no solamente por un lado sino por otro. Nos encontramos muchas veces que las situaciones de mediciones, de pruebas técnicas, se hacen de una forma que nos podemos ver en impugnaciones posteriores. Pero lo peor no son las impugnaciones, si es que lo peor no son las impugnaciones, lo peor es que esto continúa, que el ruido, mientras no se haga correctamente la medición, mientras no se haga esa auditoría en situaciones concretas de la más desfavorable, es decir, en la situación más desfavorable, nos vamos a encontrar que eso se va a ir reproduciendo. Es decir, yo voy a poner un ejemplo. Si una administración actúa y lo que solicita es una auditoría acústica, solicita unos documentos, unos estudios, etcétera, y posteriormente, o la realización de los mismos por la misma administración, y posteriormente se ve que esos informes que se han hecho en una situación, utilizando unos parámetros, unos horarios, unas mediciones, unas correcciones que no son las adecuadas, nos podemos encontrar que el ruido siga cuando realmente la administración ha actuado. Por eso, cuando leemos, y ya me viene la vena jurista, nos viene a colación el hecho de que las administraciones, está claro que no deben de actuar solo, y por ahí va Jesús. No solamente no tienen que actuar, sino que tienen que actuar eficazmente, tienen que corregir, tienen que conseguir solucionar el problema. La solución del problema es muy difícil. Para eso está Abogado del Ruido, que realmente hace las cosas para poder conseguir todo ello. Pero ahora también quiero llamaros la atención de por qué el ruido es un tema que lleva una especialización por este letrado, y por qué es lo que se persigue con la defensa, qué es lo que defendemos, ¿no? Pues aquí tenemos una cosa que es la salud, no hay más. Pensemos que la salud es lo más importante, ¿no? Todas las administraciones tendrían que hacerlo, ¿no? Aquí está Mineta, le doy un saludo, espero que estés atenta a todo lo que decimos, y si hay alguna duda, algún comentario, dejármelo, que yo voy diciéndolo, ¿no? Y voy contestando en lo posible a vuestras consultas. Para eso estamos. Yo quiero que sea esto una interrelación entre yo y vosotros, para que cualquier duda que tengáis, pues podemos sacar ese tema y poder hablarlo. Cuando hablamos de salud, aquí ya nos tenemos que callar. Mira, nunca mejor dicho. Nos tenemos que callar, nos tenemos que moderar en el ruido que generamos. Abogado del Ruido siempre ha dicho, y es una frase muy repetida por mí, es que Abogado del Ruido no persigue el silencio. Es verdad, el que diga que
que abogado del ruido persigue el silencio, pues se equivoca, porque abogado del ruido lo que persigue es la moderación, el respeto y la buena convivencia. Es así, es decir, tenemos que conseguir el vivir en comunidad, en vivir en una situación confortable, saludable, y para eso es lo que estamos. Cuando hablamos de salud, los especialistas, los técnicos en medicina, los estudiosos del tema a nivel médico os podrán decir las causas concretas de cómo el sueño es perturbado, cómo se interrumpe, cómo que nuestro oído no deja nunca de estar focalizado y que eso puede perturbar todo ello. Pero yo quiero entrar en otra cosa que es lo que vemos, es decir, lo que ve abogado del ruido. Cuando a mí me llama una persona afectada y llora, eso, ¿qué mueve a la gente? ¿Qué te movería a ti si tú recibes una llamada llorando por ruido? Esa situación, mira, os lo pregunto a ver si qué haríais vosotros, porque a mí se me ha planteado en muchas ocasiones esto. Es una situación real, una situación de llanto por ruido, de impotencia, de situación que atenta a lo más íntimo y por lo tanto a una situación familiar que afecta a los hijos y que te hace tener una situación alterada y que te lleva al llanto. Os pregunto a vosotros exactamente qué haríais vosotros si una persona te pidiera ayuda llorando por un tema de ruido. Esto es lo que hace que sea tan especial mi asesoramiento, mi orientación, porque realmente esto llevamos muchos años. Estamos hablando de que todo esto lo hemos vivido, los cuentos salen, las historias salen porque entendemos de todo este tema y de la realidad que hay. Ese llanto no lo quiero oír, es una situación que no quiero oír, pero la oímos con mucha asiduidad. El tema del sueño es increíble, todos pensamos, y habéis visto mis viñetas, mis dibujos, todo lo que hemos puesto en Abogado del Ruido en redes sociales, va encaminado a calar en la sociedad, en calar en todos, en hacer ver, en concienciar a la gente. Fíjate, estamos hoy en un día tan especial que he querido hacer este directo con vosotros para acercarme a vosotros, ¿no? Porque os oigo mucho, os leo bastante en redes sociales, pero quería que me vierais, que supierais que estoy aquí, que puedo ayudaros en mucho de los problemas que tenéis, y que mi orientación siempre la vais a tener. Abogado del Ruido se ha movido por toda España en muchos casos, y sobre todo también en algunas charlas que hemos dado. Esas charlas nos han llevado a ser o a hacer que no solamente los afectados nos vean o nos oigan, sino también otros sectores muy importantes, que estamos hablando, que son los administradores de fincas, por ejemplo. Muchos sabréis y tendréis vuestros administradores de fincas, o el administrador de fincas, o la administradora de fincas. Y las charlas que yo he tenido, las conversaciones que yo he tenido con ellos, pues veo la dificultad que se les plantea a ellos en este caso. Yo siempre he planteado varias opciones, ¿no?, dentro de lo que es la lucha contra el ruido en las comunidades de propietarios. En ese tema hemos tratado y hemos hablado de los mapas de ruido. Algunos lo habréis oído, los mapas de ruido en las comunidades de propietarios. Esto no es ningún invento, esto es una aplicación de lo que es la normativa a nivel de ciudad, a nivel estatal, de mapas de ruido en el sistema urbano de las ciudades, aplicarlo a las propias comunidades, pero no solamente a la comunidad de vecinos que tú tienes, que realmente, oye, ¿cómo se soluciona el problema?
Es ese el problema. Es cómo solucionamos ese problema. Tenemos que hacer unos mapas de ruido con unas soluciones a ese mapa de ruido. Es decir, si tenemos una caldera, si tenemos un ascensor, si tenemos cualquier tipo de elemento común, ahora mismo he estado hablando con una persona del tema de aparatos de aire acondicionado, de todo lo que genera esto, pues todo eso tiene que estar especificado en el mapa de ruidos. Y lo más importante, aquí es donde está el truco o lo realmente importante, y es que ese mapa de ruidos tiene que tener un reflejo de un plan de acción. ¿Qué pasa? Y lo voy a poner muy claro. ¿Qué pasa cuando el ascensor hace más ruido? ¿Qué pasa cuando la caldera hace ruido? Si la puerta del garaje hace ruido? Si un vecino a otro molesta, ¿qué se hace? Todo eso tiene que estar puesto en el mapa de ruidos y en el plan de acción posterior. Eso es una cosa que siempre, y con los administradores de fincas, he querido y he hecho mucho hincapié. Tenemos que ser activos en todo esto, pero hay que hacerlo bien. Hay que saber dónde está el problema o dónde puede estarlo y posteriormente actuar. Hablamos de situaciones que en muchos casos nos hace llegar a la extenuación, es decir, ruidos a altas horas de la mañana. Estamos hablando ese arrastrar de muebles, esa frase, esa continuación, esa frase donde se une arrastre de muebles, es una situación real, una situación que muchos piensan: ¿por qué no le ponen tacos a las sillas? Los tacos de plástico. Yo tenía un cliente, y lo voy a decir aquí claramente, que lo que hacía era simplemente decir: Antonio, yo le pago los tacos de las sillas, dile que yo se lo pago y se los doy y se los ponga en la silla. Porque realmente es una impotencia tan grande que genera todo esto. Este es el tema de los administradores de fincas. Yo los entiendo que están en un fuego cruzado de unos vecinos molestos y otros vecinos que por su actitud no generan esa tranquilidad, pero tenemos que ponérselo fácil. Tenemos que hacer esos mapas de ruido, tenemos que hacer esos planes de acción, tenemos que hacer ese protocolo de actuación que haga que la solución real salga y se haga de forma evidente. En otro orden de cosas, quería comentaros el tema de la ciudad. Es decir, ahora mismo estamos todos en una situación de confinamiento. Vamos a ver si empezamos ya a salir y realmente veis que estoy aquí en casa y os estoy hablando desde casa, porque entiendo que esto es la responsable, es ser responsable, es quedarse en casa y hacer todos los que puedan hacerlo y evitar el tema de los efectos de la pandemia. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos en casa, ¿no? Es decir, muchos teletrabajamos, muchos hacen otras cosas, pero unos habrán visto esta frase, habrán visto cómo Abogado del Ruido en estos días ha puesto esta frase en la cual pues decimos respetaré sin ruido a los vecinos, respetaré. Esto lo que quiere hacer es simplemente por la buena convivencia. Lo que quiere hacer es que sepamos que respetar a los demás es evitar la molestia. Evitar la molestia es ser buen vecino. Porque entendemos una cosa, yo lo digo también muchas veces, el vecino no es molesto por naturaleza, no lo es, solo el mal vecino lo es, ¿no? Eso es lo que yo vengo a decir. Entonces, ante eso, estos carteles, esto es lo que realmente deberíamos
de ver en nuestras ciudades, ¿no? Perdón, en nuestras comunidades. Aquí lo que veo, veo muchos comentarios de Inesan, voy a comentarlo, el tema de tacones, puertas, músicas, ¿no? Pues Inés, aquí estamos hablando de ello, ¿no? Estamos hablando de que esa realidad tenemos que hacerlo con protocolos de actuación muy ciertos, muy concretos, ¿no? Y dejar realmente que esa realidad vaya calando. A mí me gusta decirlo siempre, tenéis que hablarlo en las comunidades de propietarios antes de que aparezca el ruido, es muy importante. Es decir, cuando existe el problema de ruido, vamos a tratarlo, es verdad, pero ¿por qué no se habla del ruido antes de que aparezca la molestia? ¿Por qué no en una de las asambleas de propietarios? ¿Por qué no se hay un punto del orden del día que hable sobre ello? Que hable de los efectos del ruido, cómo evitar esa molestia, sin que haya molestia o sin que haya queja. Eso es muy importante. La gente escucha, los vecinos escuchan por qué o de dónde sale esa molestia y puede, en lo posible, evitarla. Esa es la mejor acción contra el ruido en una comunidad de propietarios. Hay que actuar antes, hay que actuar antes. Por lo tanto, todos los carteles que vosotros veis, que la comunidad sin ruido, todos estos, utilizadlos si se pueden, con autorización, con todas las autorizaciones que queráis, en el tema de las comunidades de propietarios, el administrador de fincas, el presidente, los vecinos, la aprobación en la asamblea, como queráis. Utilizadlos, ponerlos, que se vean. He hablado al principio de las señales. Esas señales tienen que estar y esas señales tienen que ser evidentes. Aquí me hablan de locales de ocio bajo de la vivienda. Madre mía, vaya problema. Es así. Yo digo lo siguiente en este caso, y cuando hablo de locales de ocio, no, son los locales de ocio, vamos a decir así, automáticamente molestos. No, los locales de ocio que lo son, es porque tienen o una falta de insonorización, una falta de actuación responsable, una falta de control por parte de los propios establecimientos. Es decir, entendamos que las actividades deben de realizarse, pero no deben de realizarse inmiscuyéndose, metiéndose, haciendo que el ruido de un local entre dentro de la casa del vecino. Las normativas están ahí, el tema técnico está ahí, las auditorías están ahí para corregir todo ello. Pero os voy a decir, y lo voy a decir en este caso a Lucía. Mira, Lucía, yo lo voy a decir porque cuando ahora se habla del confinamiento y de la pandemia, muchos me dicen, Antonio, ¿cuál es la palabra clave de este momento? Este momento es la esperanza, ¿no? Hay que tener esperanza en que todo esto salga, ¿no? Pues extrapolándolo o metiéndolo en este tema, yo te voy a poner un ejemplo y es un tema que he llevado recientemente. Es un tema de local de ocio con el boom, boom, boom en la casa del vecino afectado. Se ha solucionado, pero se ha solucionado con una actuación por parte de la administración. Se ha solucionado haciendo controles, con limitadores, control de limitación, con inversión por parte del propietario para cumplir con todo ello, del propietario del establecimiento de ocio. Y digo una cosa, cuando terminamos los temas o cuando el ruido se acaba, el problema de ruido acaba, es una gran satisfacción. Y en este caso te quiero dar esa esperanza, ¿no? De que muchas veces pensamos que no se puede solucionar, pero la actuación vuestra, porque a nosotros nos llegáis, los casos que nos llegan a nosotros normalmente llegan después de haberlo intentado todo. He hablado con el propietario, he hablado con el ayuntamiento, me he reunido con he cogido no sé cuántos y posteriormente llega abogado del ruido. Es lamentable que tenga que llegar así. A la primera llamada, como decimos, tendría
tendría que haberse solucionado, haberse hecho los controles, haberse hecho las auditorías, las mediciones, etcétera. Pues nos encontramos con una realidad distinta en muchos casos y lamentable. Es esa la que os provoca esa molestia por ruido. Por eso, Lucía, yo te doy esa esperanza, ¿no? Esa esperanza que podáis poder solucionar vuestro problema con el tema técnico, y luego ya hablaremos, y eso será punto siguiente, el tema de la concentración. Es decir, ya no solamente hay un local de ocio, sino que estamos hablando de locales que hacen de su actuar, o sea, de su continuo actuar, una realidad muy lamentable. Así vamos a hablar otra vez o voy a intentar ir respondiendo a lo que me estáis haciendo llegar. Aquí poner a los niños como excusa, aludiendo al derecho que tienen a jugar. Madre mía, qué tema, ¿no? Qué tema es. Yo creo que he sacado este cartel y os habéis animado todos. Y es verdad, es así. Es decir, aquí el tema, yo siempre hablo de que hay que tratar el ruido más de la afección, es decir, lo que nos llega a nosotros, que de lo que lo provoca. Digo a nivel del perjudicado, no a nivel mío ni a nivel de la administración. Es decir, cuando se habla de que son niños, y te invito a que leas uno de los cuentos, el primero, un sonido misterioso en Navidad. Ese cuento lo dice muy claramente. Te insto a que lo veas y cómo se evita esa molestia, ¿no? Pone que no hay que decir que es el ruido de los niños. Lo que hay que hacer es que a mí me llegan los golpes, el traqueteo, todo ese tema es lo que nos llega a nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues eso es lo que tienen que hacer el vecino. Tiene que hacer actuaciones que hagan la molestia, moderar esa molestia o aminorarla, mejor dicho. Estamos hablando que, os voy a poner un ejemplo claro. El tema es, el niño se levantaba a las 7 y se ponía a jugar en su habitación. De 7 a 9, ¿qué temprano se levantaba el niño? Pues exactamente, tenía ese despertar. ¿Y qué pasa? Pues que bajo justo pues estaba el vecino, donde había un menor que dormía pues hasta las 8:30. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en situación de confrontación. ¿Cómo se soluciona este tema? Pues me lo dijo un padre claramente. Digo, yo cojo y hasta las 9 vamos a decir que el niño los juguetes juega en otro sitio, en otra estancia. El tema del correr, el tema de los portazos. Es que muchas veces me dice Antonio, es que los portazos que dan los niños y corren y hacen portazos, es muy fácil evitar los portazos. Técnicamente es muy fácil, no lo voy a decir porque es que es poner cualquier cosa que evite el golpe directo de la puerta. Entonces, que no vayamos a lo que es los niños como excusa, no. Si el tema es el ruido que emite o que llega al vecino, vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo de una u otra forma, ¿no? Como nos gustaría a nosotros evitarlo, es decir, que lo evitaran otros para nosotros. Igualmente me hablas de... se habla, pero hay vecinos que ni acuden a las reuniones y al final tienen que ser la vía administrativa junto a la policial. Vamos a ver, volvemos otra vez a las asambleas. Entiendo que los vecinos puedan asistir o no asistir, pero para eso están las mayorías cualificadas, pues todo lo que corresponde a la ley de propiedad horizontal, y que aunque la gente no acuda, pues realmente se pueden aprobar y se pueden tomar medidas tanto de requerimiento al vecino ruidoso como de medidas en su caso vía judicial por parte de la comunidad o por parte de un vecino, ¿no? El ruido de la música es una cosa que nos llega mucho, es decir, el oír la música a alto volumen en las casas. Yo siempre he dicho que no hay limitación al uso. Nosotros cuando yo le digo a algún vecino ruidoso, oiga, no moleste, no haga ruido, no estoy limitando su actuación en su casa. Lo que estoy diciéndoles, oiga, haga usted un uso adecuado de la vivienda, ¿no? Esa vivienda que vive justo pegada a otras, que tiene unas circunstancias de aislamiento
eficiente y por lo tanto lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia y hacer de forma adecuada para evitar la molestia. Vamos por aquí. Ahí me dice que los administradores de fincas dan largas, 2 años estuvimos hasta que se dignó a mediar. Yo en este caso creo que, si me has oído anteriormente, he hablado de que los administradores de fincas lo tienen difícil. Lo tienen difícil en cuanto a que están como en medio. Ahora algún administrador de fincas me dirá: Antonio, no estamos en medio, está la ley ahí y tenemos que actuar conforme nos diga, y es verdad, pero yo estoy intentando que tengan una herramienta más clara, más cierta, ¿no? Y por ahí es por donde vamos. Los administradores de fincas lo que tienen, en lo que tienen que aplicarse es en comunicar, en realmente hacer el requerimiento según el presidente, según lo que ordene el mismo. Y sobre todo hay una cosa, y hay algunos administradores de fincas que se dejan asesorar por abogado del ruido, y los tenemos ahí, y cuando tienen un problema de ruido me llaman: Antonio, ¿qué hacemos aquí? Y entonces lo que hacemos es ir actuando en pos de conseguir esa realidad. Yo insto a los administradores de fincas a que, si tienen cualquier duda o por la experiencia que tenemos, que nos puedan plantear cuestiones y nosotros poderle dar solución. Aquí me dice Lucía que lo ha hecho y que no ha podido. Es una realidad, es verdad. Tenemos situaciones muy desagradables y que nos hacen ver una situación muy lamentable en las comunidades. Os quiero plantear y entrar en otro tema, y os quiero que sigáis participando, porque veo que me dice que le duele la boca de decir tantas cosas, ¿no? Y que no hacen caso. Es una realidad muy lamentable, y es una realidad que no me encuentro yo mucho, y que tenemos que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Quiero meteros otro tema en el directo que es importantísimo, y aquí muchos me daréis la razón. Ahora mismo hay una situación especial. Estamos hablando del ruido en la ciudad. El ruido en la ciudad, y aquí habéis hablado mucho del ruido en las comunidades de propietarios. El ruido de la ciudad es una constante que solamente saliendo a verlo, a oírlo, a caminar por ella, nos vemos en la situación más fuerte, ¿no? Una situación de ruido constante, de contaminación acústica. Las normativas son muchas y variadas, ¿no? Estamos hablando de la Unión Europea, etcétera. Pues tenemos mucha normativa, pero nos hace falta concretar más. Nos hace falta hacer que determinadas zonas, como zona acústicamente saturada, hay municipios que están haciendo zonas acústicamente saturadas ahora mismo, y lo ponen como algo extraordinario, cuando realmente es una normativa que hace ya años que está y que se podía haber tomado, pero ya no para corregir ahora, sino para evitar el que hubiera habido, ¿no? Una ciudad responsable es una ciudad limpia de ruidos. Es una ciudad cada día más verde, ¿no? El ruido y la ecología, todo ello está muy íntimamente. Muchos dicen que ahora se oyen los pájaros, ¿no? y que antes lo que se oían eran los motores de los coches. Pues lamentablemente, y hablaremos ojalá dentro de poco, de que la situación ha vuelto a lo que había, el ruido urbano. Pero no estoy diciendo que no salgamos, que no cojamos nuestros vehículos, no. Lo que estoy diciendo es que hay que cambiar esto. Hay que hacer políticas más en el camino de pensar en el ciudadano. Yo lo he dicho alguna vez y me habréis oído, es que el ruido y la ciudad es como meter al lobo dentro del corral, ¿no? Es decir, ¿por qué hay molestia dentro de la ciudad? Si es donde estamos todos, si es donde vivimos, ¿por qué generamos esa molestia? Aquí me habla y voy a ir contestando algunas. Me
habla de un kiosco que tiene bajo de su casa, ¿no? Pues en este caso, pues realmente la situación es que tiene otra cosa, ¿no? Que es el tema de las terrazas, ¿no? Dice, el dueño le da a los niños bicis, tal, patines, usa la rampa, tal, es decir, el uso de la vía pública, ¿no? La ciudad dicen que es viva, ¿no? Que tiene que estar viva, yo lo digo, tiene que ser una ciudad viva, viva y saludable, viva y saludable. Estamos hablando mucho del tema de la utilización de los espacios públicos con el tema de las terrazas, el tema de todo lo que me estás comentando tú en este caso. Pues todo eso hay que regularlo, todo eso hay que regularlo y muy mucho, es decir, pero previamente a estudios. Hay sentencias que han visto que la distancia a lo que es la fachada, el tema de las terrazas, realmente ves fotos que te llegan por casos de terrazas y es lamentable, ¿no? Es lamentable ver cómo, pero no lamentable por la cantidad de gente, porque eso es vida, ¿no? Ves que hay gente y hay vida en eso, sino que es lo que provoca. Es decir, a mí me gustaría ver terrazas llenas que no molesten. Me gustaría ver terrazas realmente que hagan del negocio, de la rentabilidad del negocio, la mayor rentabilidad, pero que no molesten. El tema de los horarios, el tema de la recogida y retirada de las mesas y sillas, eso el que lo sufra, que me lo diga, que no lo ha oído. Esas antiguas cadenas, ¿no? Esas antiguas cadenas, porque ahora ya las normativas van cada vez yendo más al detalle como hay que ir con el ruido, ¿no? El tema de que tienen que ir con goma, tienen que evitar la molestia, ¿no? Todo ese tema es el que muchos me hacéis llegar y podemos solucionar muchas cosas con el tema. Dice, aquí habla de otra cosa, de la ciudad, ¿no? Del ruido en la ciudad, el tema de la... Y ahí me dice, el tema de la ciudad es tremendo, la maquinaria de los ayuntamientos, los autobuses, es verdad, pero yo no sé si vosotros lo estáis viendo, vosotros lo estáis sufriendo, pero cada día más, y lo que quiero yo es muy poco, es verdad que es muy poco, pero cada día más está entrando ese pensamiento verde, muy poco a poco, un pensamiento verde que también afecta al tema del ruido, ¿no? Aunque pensemos una cosa, estamos hablando de coches eléctricos, ya hay normativa europea que obliga a que haya un mínimo ruido, es decir, que no pensemos que los coches eléctricos van a ser silenciosos 100%. Vamos a ver que ya por normativa se van a tener que establecer niveles. Pero es verdad, esos recogedores, esos sopladores a las 7, y cuando lo digo muchos estarán diciendo, jolín, si es que eso es lo que me pasa a mí. Es así, esos sopladores, esa recogida de basuras, a las 2, a las 3, que muchos dirán, Antonio, y eso también lo has sufrido y lo sufres. Pues realmente es una verdad como un templo, el hecho de que las propias administraciones, que son las que tienen que velar porque los ciudadanos tengan una situación confortable en sus hogares, pues de una u otra forma, pues saltándose o no aplicando los recursos necesarios o no aplicando la racionalidad que se le tiene que dar, pues utilizan en temas de contratas, etcétera, o subcontratas, o quien realmente realice esa recogida, pues un ruido excesivo. No es de recibo que una sociedad en la que los vecinos pagan sus impuestos, esos impuestos vayan a una empresa, a un organismo que posteriormente con ese dinero recoge la basura, pero les lleva y le devuelve el ruido. Entendámoslo, vamos a intentar corregirlo, pero eso ya es tema de administraciones, ¿no? Aquí
es las terrazas dentro. Tiene una duda, tengo una gran duda, si puedes me la contestas. ¿Es legal poner terrazas en la carretera dentro del pueblo? Si me hablas de terrazas, me hablas de carretera, yo creo que la carretera es para vehículos. No tendríamos que ver ese caso, pero tenemos que ver qué circunstancias son las que mueven a que haya una autorización que pueda dar esa delimitación de la terraza. En muchos municipios, en la mayoría, no puede ser, ¿no? Es una situación, salvo en temas excepcionales. Quiero comentar una cosa, que es que todos piensan que el ruido está regulado en todo, y es siempre esto. Hay el tema de campanas, las campanas de las iglesias. El otro día me llegaba y me decía: Antonio, ¿pero hay alguna normativa que regule las campanas? Las campanas, vamos a ver. Las campanas, en muchos municipios, es verdad que son sonidos que se lo han tenido desde muchos años, ¿no? Vamos, ¿quién voy a decir muchos años? Pero realmente estamos hablando de que las distintas normativas han establecido unos niveles. Lo que tenemos que hacer es ir al tema de los horarios, al tema de los niveles, de los estándares de ruido. Ahí es donde tenemos que ir. En el tema de las campanas tenemos que respetar esa normativa, y tenemos que hacer que los vecinos que tienen una célula de habitabilidad, que están en sus casas y tal, pues no les llegue esa emisión acústica. Sé que en algunos municipios se han articulado ordenanzas que intentan salvaguardar esa, entre comillas, y es así, tradición del tal, pero realmente lo que hay que hacer es esas tradiciones, hay que consensuarlas y hay que aplicarlas con el respeto de la normativa, que entendemos que la normativa no está hecha al albur de una arbitrariedad, está hecho a nivel de la salud. Es decir, cuando hablamos de niveles de más de 65, de 55, de tal, que las normativas lo ponen, atención, que no es porque nosotros queramos, que no es un número. Estamos hablando de que hay realmente informes, hay todos los estudios que se han hecho de que a partir de ciertos niveles, pues realmente la salud se nos perjudica. Estamos hablando de todo eso, ¿no? Aquí volvemos otra vez al tema de la salud. A mí me habla María de los sopladores, ¿no? De los sopladores, es verdad. Cada día son menos los casos que llegan, porque son evidentes. Es decir, el que maneja el soplador, muy bien hecho, se pone los cascos. Es decir, lo que hace es evitar que la molestia directa, tan cercana, genere su perjuicio en la salud del que lo maneja. Pero ese nivel de ruido hay que verlo, porque realmente el nivel que llega a la vivienda y a las horas que normalmente se pasan es increíble, ¿no? Entonces ahí podemos decirlo, ¿no? Aquí os quiero mostrar, vamos a ver si os puedo mostrar el tema de los libros. Es decir, aquí estamos hablando que en Abogado del Ruido también, y yendo a lo que me comentas del tema de la afección, ¿no? Del nivel de ruido, estamos hablando que el Abogado del Ruido tiene una biblioteca de acústica donde podemos ir y ver exactamente todo esto, ¿no? Este libro que voy a enseñar ahora mismo es importantísimo, ¿no? Los efectos del ruido en la salud humana. De la Universidad de Valladolid, ¿no? Este libro es magnífico, porque realmente lo que hace es poner en valor la lucha contra esta agresión acústica, ¿no? El libro de arriba es la mezcla de Abogado del Ruido. Abogado del Ruido lo que hace es la salud con las leyes, y aquí ya faltaría una cosa, que es el tema del respeto, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí me dice otro que cuando iré tengo la medición
realizada, iré al juzgado a denunciar a mi vecino por el ruido. Tengo medición realizada por el perito. En este caso es, conforme me dices y ahí respondiéndote, Ainhoa, creo que si has hecho una medición tienes que estar asesorado, tienes que haber tenido una dirección letrada que te haga que esa medición sea la correcta o la eficaz para presentar, ¿no? Entonces el tema es que te dirijas siempre al que te ha llevado este tema para que te dé el mejor consejo. Yo soy de los que cuando me llamáis y tenéis un abogado que os asesora, siempre digo que no voy a hablar más, no sobran las palabras. ¿Por qué? Porque más os lío, es decir, vosotros tenéis que seguir con ese abogado que tenéis, tener esa actitud de confianza y por lo tanto hacerlo así. A ti te comento exactamente eso. Habla con el abogado que tengas y realmente lo hagas, ¿no? En cuanto a los libros, y sigo en este tema, fíjate que es curioso los libros de arriba, y muchos lo entenderán. Esto es una colaboración, no, es decir, es que se pudo hacer por parte del BOE, que nos envió estos ejemplares para ponerlos en la biblioteca de acústica. ¿Qué son estos dos ejemplares? Estos dos ejemplares es el código del ruido. Este código del ruido, y lo voy a hacer un poco más grande para que lo podáis ver. A ver si lo puedo hacer un poquitín más grande. Es el compendio de todas las normas, vamos a decir, que hay a nivel estatal y autonómico en España, ¿no? Todos, pero no solamente es de cada el tema laboral, el tema de aviación, todo ese tema, automoción, cualquier cosa. Es importante y tiene un detalle que yo me gustaría que si algunos sabéis en concreto ese detalle, que es la coincidencia que tiene ese código, esa publicación de ese código con el que os habla, a ver si me la podéis indicar. No por lo parecido del nombre, abogado del ruido, código del ruido, eso no, sino que hay una coincidencia muy importante y es muy llamativa en cuanto a la publicación de ese libro, y que hace que sea cada vez más, me guste cada vez más, ¿no? Es un código que se puede ir actualizando a nivel de internet y que nos llegan las alertas, y por lo tanto estamos día a día trabajando con eso. Aquí no están las ordenanzas municipales que los ayuntamientos van regulando, no están, ¿de acuerdo? Aquí nos llega otro que son afectados ruido Villarcayo. Saludos, ¿qué tal? Hola, nos indica un asociado nuestro sobre horarios de terrazas y más espacio público que ocuparán tras el confinamiento. ¿Hay algún límite de ampliación de espacio de terraza? Gracias por adelantado. Bueno, en cuanto a lo que es la ampliación o lo que vamos a hacer del confinamiento, se está hablando mucho, ¿no? de cómo vamos a salir. Todo ello se habla de 1/3 de ocupación de terrazas, etcétera. Pero en este caso, yo lo que quiero haceros ver es que hay que ir a lo que son licencias. Es decir, no entendamos que el tema de la existencia de una terraza tiene que tener una licencia. Esa licencia pone unos condicionantes, unos horarios, y eso es donde tenemos que entrar. Pero las distintas ordenanzas municipales establecen unos límites, ¿no? Pero también hay una cosa que es la imisión acústica. Yo, a los que tienen este problema de tema de terrazas, etcétera, en muchos sitios se habla de hacer zonas acústicamente saturadas, etcétera. Yo lo que les insto es a que averigüen qué tipo de licencia tienen, cómo se han concedido, si la tienen o no la tienen, qué número de mesas y sillas tienen, si la distribución es correcta, si cumplen con las viales de accesibilidad, que todo esto lo tienen que hacer. Y sobre todo, que los niveles de ruido que lleguen a su vivienda provocados por una actividad
seguridad en la vía pública no se supere, y que todo eso sea lo que vea o articule la licencia. Eso es lo que tenéis que ver. Ahora mismo, en cuanto a eso, estamos aún empezando. Vamos a ver cómo evoluciona. Abogado Ruido va a estar muy atento a cómo hay esto, y hay muchos, exactamente, que aquí lo que me dice el afectado es: hay muchos ayuntamientos que por la presión de hosteleros se están planteando esto. Vamos a ver, en este momento no hay que hablar, o yo no hablaría de presión de hosteleros ni de nadie. Estamos hablando de una situación de salida del confinamiento, que venimos de una situación anterior al confinamiento, que todos lo conocemos. O sea, todos conocemos la realidad de las terrazas, de la vía pública, la sabemos, y sabemos los problemas que tenemos o que hemos tenido, y que ante esta nueva situación actuaremos de la forma que haya que actuar. Es decir, ahora mismo es entendible que las situaciones, las actividades, estamos hablando de zonas que había muchos establecimientos de ocio y que todos han cerrado por el tema de la pandemia. Voy a decirlo aquí, y a lo mejor si lo digo y esta persona está conectada o me lee o me oye posteriormente, me va a decir: oye, pues esto es mío, ¿no? Esto se lo dije yo. Es el tema de que me llamó, es una persona que sufre por una acumulación de locales de ocio en una zona residencial, y me dice: Antonio, esto ahora mismo, en el tema del confinamiento, se oyen hasta los pájaros, ¿no? Se oyen los pájaros, esto es increíble, la tranquilidad que hay ahora mismo. Pues sí, esa persona que ahora mismo dice esto entiende, o porque es conocedora de la anterior, que ahora va a venir otra vez una problemática, que no ya por un local ni por dos, sino a lo mejor por 5, 6 o 7 locales, ¿no? Yo siempre he hablado que el tema de la concentración de locales es falta de previsión, siempre falta de previsión. ¿Por qué? Porque no se ha visto venir, y si se ha visto venir, pues no se ha dado la importancia necesaria al tema de ruido. Dice que gracias a ti, hombre, gracias a ti. En este caso vamos a estar muy pendientes, como lo digo, de la salida de este confinamiento, pero no por nada, sino porque tenemos que aprender de las cosas, ¿no? Y si hemos visto el antes, hemos visto lamentablemente hemos tenido que ver durante el confinamiento el hecho de que no haya. Pero claro, todo esto nos lleva a pensar una cosa: Antonio, entonces lo que la gente, los afectados, quieren, que se acabe el ocio, que no exista el ocio, que se cierren todos los establecimientos. Pues la inmensa mayoría. Lo que quiere la gente, que esos son todos, es vivir en su casa sin tener sentado a su lado al ruido. No lo quieren, y más un ruido que no generan ellos, ¿no? Eso es lo que hay y lo que la gente quiere solucionar. Yo os insto, y habéis visto estos libros, a que me conectéis, o sea, que os pongáis en contacto con Abogado del Ruido, que no hay ningún problema, que se habla, se dice y se comenta todo, porque realmente esto que me habéis dicho por aquí y que veo en el panel que me estáis haciendo llegar, es realmente lo que me está llegando día tras día, ¿no? Ahora cualquier cosa que vosotros me queréis decir, cómo hacer, fíjate, es muy fácil, Antonio. ¿Y cómo contacto contigo? ¿Y cómo contactamos, o cómo nos ponemos en contacto contigo para que nos orientes y nos ayudes en todo esto? Pues aquí lo tenéis. Si es muy fácil, es tan fácil como entrar en la página de Abogado del Ruido, o por WhatsApp, o incluso llamando por teléfono. Esa realidad, esa cercanía, es lo que nos hace diferentes, ¿no? Es así. Vamos a decir, yo no sé exactamente, ahora ya llevamos 1 hora y media. Parece esto que fue hace un momento cuando iniciamos la charla.
Pero para acabar o para concluir, lo que quiero decir es una cosa: daros ánimos en todo esto, situación de pandemia, mandar mis mayores apoyos a todos los ciudadanos, afectados o no por el ruido y que están sufriendo esta pandemia. Dar un abrazo enorme a los familiares que han perdido alguna persona querida y amiga en este sentido, y daros un abrazo enorme, ¿no? Yo os agradezco que hayáis compartido conmigo estos minutos. Espero que por lo menos habéis visto o habéis querido preguntar, habéis preguntado lo que habéis querido en este sentido, que haya respondido en lo posible a vuestras dudas, y simplemente daros un abrazo enorme y decir que el Día Internacional del Ruido, que el hashtag es Días sin Ruido, y de aquí mi saludo a la Sociedad Española de Acústica, a la cual mi consideración y aprecio por su rigor y por su trayectoria. También habría que poner el hashtag Día sin Ruido cada día. Es decir, tenemos que aplicar día tras día todas estas iniciativas, ¿no? Espero que os haya gustado, que hayáis estado tranquilos conmigo, y perdonarme cualquier desajuste